Un saludo, mis hermanos y hermanas en Cristo, un saludo fraternal en Cristo Jesús. Gracias a Dios ya comienzan las etapas del desconfinamiento. El próximo lunes, martes, miércoles, es decir, toda la semana que entra, si Dios quiere, ya podemos tener algunas reuniones de carácter individual con cita previa para entregarle para que entreguen los ejercicios del curso de teología que han estado haciendo. Aquellos que quieran de verdad tener ese primer contacto con un servidor pueden llamarme por teléfono y concertamos la cita, la hora, el lugar. Y esperamos poder tener, con la ayuda del Señor, esperamos poder tener el primer culto otra vez en la iglesia después de esta etapa de confinamiento, el martes día 12 de mayo, si Dios quiere, naturalmente, porque si Dios no quiere, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, durante esta semana que viene, pues les estaremos informando de todos los... de las fechas y de todas las cosas, y esperamos que, como les decía, que para el martes 12 de mayo podamos hacer el primer culto otra vez en la iglesia. El breve mensaje que les quiero compartir lo he titulado Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Ya saben ustedes el resto de la frase, ¿verdad? Es muy conocida. Hay un refrán por ahí que dice que el bien no es conocido hasta que no es perdido. Es decir, que nadie sabe valorar el bien o la bendición que tiene hasta que no la pierde. Cuando la pierde, entonces la echa de menos y dice, uy, lo que tenía, la bendición que tenía, el bien que yo tenía era una tremenda bendición y no la había valorado hasta ahora que la he perdido. Nosotros hemos tenido el bien o la bendición de estarnos reuniendo 3 veces por semana en el edificio de la iglesia. Los que amamos a Dios y los que amamos a los hermanos y a las hermanas hemos hecho la buena costumbre de reunirnos juntos en la iglesia para adorar a Dios y para tener compañerismo cristiano con todos los hermanos de la iglesia. Como dice el salmista David, en el Salmo 133, versículos 1 al 3, el título del mensaje dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Pues habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la palabra. Salmo 133, verso 1. El verso 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, los que amamos a Dios, echamos de menos los cultos, echamos de menos el congregarnos en la iglesia, echamos de menos la presencia física de los hermanos y de las hermanas. Llevaremos ya 2 meses para el día 12 de este mes de mayo, que es cuando esperamos volver a abrir la iglesia otra vez después de la pandemia. Para ese día, para el día 12 de mayo, ya llevaremos 2 meses sin congregarnos en la iglesia. Y entonces uno nota, uno siente que bueno, que le falta algo, ¿verdad? Yo me he sentido como se siente, por ejemplo, un conductor que va por la carretera con su coche y le han parado y le han detenido, no puede continuar su viaje porque la policía o el episodio que sea no le dejan avanzar. Y así me he sentido en estos 2 meses sin podernos congregar. Es como una situación desagradable, es como estar parados ahí sin saber qué hacer, sin actividad, tantos días parado en la carretera el conductor, y es también una situación desagradable para los cristianos verdaderos que estamos habituados a estarnos congregando 3 veces por semana en la iglesia, no poder hacer todas esas actividades, ¿verdad? Se siente uno como, en cierta manera, como inútil, que en fin, que está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces ya estamos echando de menos los cultos, estamos echando de menos la alabanza, las vigilias, los estudios bíblicos, el saludo a los hermanos, el Dios te bendiga, el bien, como dije,
que dice ese refrán: el bien no es conocido hasta que no es perdido. Pero con la bendición de Dios pronto recuperaremos ese bien maravilloso que es el volver a congregarnos en el local de la iglesia. Y entonces podremos recitar el Salmo 133, como dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista David, que es el autor de este salmo, hace dos comparaciones sobre lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El verso 2 dice: es como, y pone un ejemplo. Y el verso 3 pone otro ejemplo. El primer ejemplo que se pone en el verso 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. El buen óleo. Cuando Aarón fue investido como sumo sacerdote por Moisés, Moisés derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Eso representaba algo maravilloso, es decir, eso representaba la llenura del Espíritu Santo. Y Aarón fue dotado por Dios, capacitado por Dios, llenado por Dios, de lo cual el aceite era símbolo del Espíritu Santo para que ejerciera el ministerio sacerdotal. Y Moisés le unge, le pone el aceite en la cabeza, y el aceite desciende por la barba de Aarón y sigue corriendo por todas sus vestiduras hasta el borde de su vestidura. ¡Qué comparación más linda! ¡Qué comparación más hermosa! ¿Cómo se sentiría Aarón cuando Moisés derrama ese aceite fresco sobre su cabeza? Obviamente se sintió honrado, bendecido, elegido por Dios para hacer ese honroso ministerio sacerdotal, un alto honor para Aarón. Y así nos sentimos nosotros cuando habitamos los hermanos juntos en armonía en la iglesia, cuando estamos todos juntos con ese espíritu de adoración, adorando a Dios. El Espíritu Santo también viene sobre nosotros, igual que vino sobre Aarón. El Espíritu Santo se derrama sobre los que adoran de verdad a Dios, y estos sienten la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fluye de una manera que el Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo 7, versículo 37 al 39 del Evangelio según San Juan, dice la Escritura: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Porque Jesucristo es el que llena con el Espíritu Santo. Dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como a él se le ocurra, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso fue lo que sintió Aarón, y eso es lo que sentimos nosotros cuando nos congregamos en armonía, juntos en armonía. Mirad cuán bueno, qué delicia, qué bendición adorar todos juntos a Dios con un gozo y con la presencia del Espíritu Santo. El verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ese es el ejemplo que la palabra de Dios nos pone, que el salmista David nos pone acerca de lo que es el congregarnos. El congregarnos en la iglesia es algo así como Aarón sintió cuando fue investido por Moisés derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Y el otro ejemplo que nos pone la palabra de Dios también en el mismo Salmo 133, pero en el versículo 3 pone el segundo ejemplo. Dice así, 133:3, dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que este es
El otro ejemplo, el primer ejemplo es la unción, el aceite fresco que desciende sobre la cabeza de Aarón. Y el segundo ejemplo, pues es este, ¿verdad? Como el rocío de Hermón. Aleluya. El otro ejemplo el otro ejemplo o comparación de lo que es congregarse en la iglesia es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Qué linda la lluvia, el rocío, el agua sobre los montes. Sin agua no hay vida en la tierra. El agua trae vida, el agua cambia el color del campo. El agua es imprescindible para la vida del ser humano. Y las montañas, los montes de Hermón, son como grandes depósitos de agua que se llenan con la lluvia. Y en el verano, con la lluvia que cae, en la lluvia y la nieve que cae en el invierno, y en el verano destilan agua pura para que los valles puedan ser regados y para que las bestias del campo y la naturaleza y el ser humano podamos tener vida. Entonces, estos dos lindos ejemplos bíblicos, nos dan una clara idea de lo hermoso que es el congregarnos en la iglesia. Es maravilloso. ¿Qué dos ejemplos más claros pone el salmista David de lo que es congregarnos en la iglesia? Como el aceite fresco que desciende sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón, o como el rocío en el monte Hermón que se llena los montes de nieve y de agua para que en el verano esos grandes depósitos de agua en las montañas vayan destilando y vayan bajando, y en el verano, cuando más calor hace, la gente pueda beber ese agua fresca. Esos dos lindos ejemplos bíblicos nos dan una clara idea de lo que es el congregarnos en la iglesia. Lo necesitamos, yo lo necesito, ¿verdad? Y sé que todos ustedes lo necesitan también. Además, para ir concluyendo, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 23 al 25, vamos a Hebreos 10, 23 al 25, donde dice la palabra de Dios: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos o de congregarnos, como dice otra versión, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Pues la venida del Señor Jesucristo a buscar su iglesia. O sea que el apóstol Pablo también nos dice que adelante, que lo necesitamos. El congregarnos lo necesitamos. Ya tenemos los dos ejemplos que el salmista David pone en el Salmo 133. Y ahora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento ratifica y confirma lo que dice, porque lo que dice el salmista David, que debemos de estar ahí congregándonos para mantenernos firmes, ¿verdad? Porque nos ayudamos los unos a los otros. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Él prometió, lo hizo con fidelidad, y sus promesas siempre se van a cumplir al pie de la letra. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es otra de las razones por las que nos congregamos en la iglesia. Nos estimulamos los unos a los otros, y si vemos a uno que está un poco triste o cabizbajo, le decimos: venga hombre, ánimo, ¿qué te pasa? Sigue adelante, lucha, ¿verdad? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, hacer buenas obras para que nos podamos sentir realizados sirviendo al Señor. No dejando de congregarnos o de reunirnos como algunos, ¿verdad? Algunos, siempre hay algunos que tienen esa mala costumbre. ¿Qué importa si no voy a la iglesia? Sí que importa mucho. No dejando de congregarnos o de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, motivándonos los unos a los otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
todos los predicadores anuncian, colocan sus vídeos en internet y en Facebook y en tantos sitios. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Es verdad, todo el mundo coincide en que Cristo viene, y efectivamente viene el día menos pensado. Nos sorprende, pues teniendo en cuenta que la venida del Señor Jesucristo está ahí a las puertas, pues vamos a exhortarnos y a congregarnos y a buscar a Dios como nunca antes lo hemos buscado. Ahora que conocemos que la venida del Señor está cerca, vamos a tomarnos muy en serio las cosas de Dios, la palabra de Dios, y vivir ese cristianismo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Pues aquí termina este breve mensaje. Ilusionado y contento me encuentro, y les animo y les motivo a todos. No los tengo presentes físicamente, pero sí a través de esta cámara de televisión, pues le podemos enviar este mensaje a todos ustedes, y esperar que pronto pase la semana que viene, y la otra, ya si Dios quiere, el día 12 de mayo, pues nos estaremos viendo cara a cara, y nos gozaremos y alabaremos todos juntos al Señor. Y podríamos decir con el salmista David: qué bueno que otra vez la iglesia se abre y podemos vernos y juntos adorar al Señor. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, y les mantendremos informados durante la semana que viene. Amén.